Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo se encuentran? Ya casi que tengo que decir tardes por 2 minutos. Por un minuto tengo que decir buenas tardes. Bien, ¿cómo están? Espero que bien. Qué buen tiempo de adoración, de alabanza, de estar concentrados en lo que decía cada una de esas bonitas canciones que hoy entonamos y que ojalá, de verdad, como dice allí primera Corintios 14, estemos cantando con inteligencia, que cada palabra que cantemos sea realmente una adoración, una alabanza a Cristo. Y bueno, empezamos una nueva serie de predicaciones desde hace 8 días. Vamos a hablar sobre las disciplinas espirituales. Estuvimos hablando un poco sobre Cristian el domingo pasado sobre la oración. Y van a estar alternadas de otras enseñanzas, como por lo menos hablar de santidad versus pecado. Entonces vamos a estar así, hablando de temas así que son, digamos, muy actuales y de cada día, y combinados con este tema de las disciplinas espirituales. ¿Cuán disciplinados somos nosotros? Es la pregunta, cada uno ya responderá, ¿no? ¿Cuán disciplinados somos nosotros? Hoy la disciplina que vamos a hablar es sobre el ayuno, sobre un buen ayuno. ¿A cuánto les gusta ayunar? Me imaginé. ¿A cuánto les gusta desayunar? Vagos, no, igual que yo. Mentiras. Igual, somos así lastimosamente. Nos cuesta trabajo el ayuno. ¿Por qué? Nuestra sociedad actual es una sociedad que se identifica o se caracteriza por la holgazanería, por la glotonería, ¿cierto? ¿De acuerdo? Que se identifica porque somos sedentarios. Tal vez es porque tenemos todo a la mano, estos celulares, el control del televisor, bueno, todo lo tenemos tan a la mano en esta sociedad actual que eso creo que nos ha hecho eso, sedentarios, holgazanes, pocos dados al sacrificio, ¿verdad? Pocos dados a lo que requiere disciplina, ¿sí? ¿Y somos los cristianos la excepción? No, ¿sí o no? Para nada. Por eso temas como la disciplina espiritual del ayuno, y más en estas iglesias de corte conservador, como que... Y nos inventamos toda clase de versículos y cosas para decir que el ayuno no es para la iglesia actual. ¿Sí? Entonces, ahí sí aplicamos que somos dispensacionalistas y separamos todo. ¿Por qué? Porque nos interesa lo que no nos requiere sacrificio. Y yo esto lo llevo a... incluso, y en las iglesias conservadoras tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque a veces lastimosamente nos volvemos un poquito fariseos y es por culpa de eso, ¿sí? Es por culpa de eso. Pero el ayuno, vamos a mirar hoy que el ayuno es una disciplina súper importante, súper chévere de practicar. En otro tipo de iglesias, y yo he estado en otro tipo de iglesias, a veces es practicado con otro tipo de motivaciones que a veces son buenas, pero a veces son no bíblicas, ¿no? Yo estuve en iglesias de corte pentecostal antes de llegar aquí a la 140 ya hace 24 años. Y a veces hay motivaciones egoístas, motivaciones más tratando de satisfacer algo, de un deseo en mi corazón, que a veces son hasta bobadas, ¿no? Uno a veces podía estar ayunando en esa época pensando, ¿me compro unos Nike o me compro unos Reebok? ¿No? Y ayunaba por eso. Y pues lógicamente es algo loco. Igual Dios no se agrada de eso. Isaías 58, versículos 12 en adelante dice: porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fuera una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Y mira lo que hacía el pueblo de Israel. Dice: hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como lo hacen ahora. Tremendo lo que el Señor le decía al pueblo de Israel, ¿no? Y no solamente es con el ayuno, es con muchas prácticas que podemos estar haciendo de una forma religiosa y hasta hipócrita, ¿verdad? Pero que no es real.
Yo me pongo a pensar y me pongo a mirar a veces, y con mi esposa lo hablamos, como en otros eventos, ¿cierto? Las personas, los cristianos, bailamos, nos movemos, una cara de alegría tremenda, pero aquí en la iglesia, en las canciones, ni alzamos las manos. Ni siquiera yo veía ahorita a Timoteo, ¿no? Danzando. Estaba feliz danzando. De razón que el Señor dice que de los que maman y de los niños es la verdadera alabanza. Porque no hay hipocresía en ellos, como sí la hay en nosotros. ¿Verdad? Y para mí eso es triste. Y volviendo al tema del ayuno, que es otra cosa que se ha practicado de esa forma, y por eso es que el Señor, y por eso mucha gente creo que no practica el ayuno más pensando en que el Señor como que trató duro a los israelitas por este tema porque ayunaban con una falsa motivación. Va en contra sin duda del pensamiento contemporáneo, que es un pensamiento, como les decía, en lo general más dado a lo que no es sacrificado, a lo que no requiere disciplina, ¿cierto? Pero mentiras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el Antiguo había una orden, en el Nuevo Testamento no se ve tanto esa orden, pero había práctica del ayuno. Y los cristianos no podemos ignorar esta verdad. Así tratemos de bíblicamente querer decir que la iglesia no debe ayunar. La iglesia actual es una mentira. Y al contrario, el ayuno trae grandes beneficios, principalmente en el área espiritual. En su significado más básico, ¿qué es el ayuno? En lo más básico. El ayuno es simplemente abstinencia de cualquier cosa que me distraiga. Llámese comida, llámese medios de comunicación, con un propósito principal: estar a solas con el Señor. ¿A quiénes les gusta pasar tiempos a solas con Dios? Amén. Si un cristiano no le gusta pasar tiempo a solas con su Padre, creo que está mal, ¿verdad? A todos creo que nos debe gustar pasar tiempo a solas con Dios. Y el ayuno es eso, el ayuno es pasar un tiempo a solas con Dios, cantándole al Señor, así yo no sepa cantar, cantándole a Él, adorándolo, leyendo su palabra, meditándola, mirando cuál es la voluntad de Dios para mi vida, orando, agradeciendo, a solas, sin distracción, sin que nadie me distraiga, ¿verdad? Y miren que mirando esto, es tan importante esto, y lo vamos a mirar más adelante, que incluso lo comparo con la relación matrimonial. ¿A cuántos les gusta pasar tiempo a solas con su esposa? Porque a veces tenemos tantas distracciones que estamos ahí, pero no pasamos tiempos de calidad, ¿cierto? Así nos pasa con el Señor. Estamos en este tejemaneje, trabajando, estudiando, haciendo tantas cosas en el día a día, y tan entretenidos, porque este mundo nos entretiene con series, con películas, con una cosa, con la otra, y no pasamos tiempos a solas con aquel que, como cantamos hoy, cargó nuestros pecados y nos salvó. Sin embargo, debemos hacerlo. Y es lo que yo quiero hoy que miremos, el por qué o el para qué nosotros ayunamos. Hay muchas personas hoy día que ayunan otras cosas. Yo he escuchado a muchos cristianos diciendo: yo estoy ayunando Facebook. Pues chévere, si es en pos de su santidad. Estoy ayunando Instagram, estoy ayunando Twitter. Pero hermano, si tú estás ayunando eso, no te lo voy a criticar, pero en ese ayuno no estás buscando a Dios, eso no sirve para nada. Eso es un sacrificio más, es un ritual más. Pero si tú no estás buscando a Dios, si dejas de hacer cosas, es para buscar a Dios. O si no tiene ningún sentido, ¿verdad? Es vano. El propósito de toda disciplina espiritual es buscar a Dios y es buscar tener el carácter de Cristo. Porque como cristianos todos creo que queremos ser como Cristo, ¿o no? ¿Es esa nuestra meta? ¿Es difícil? Por eso requiere disciplina. Por eso requiere que estas cosas las hagamos no como un ritual, sino que las hagamos con el deseo de estar íntimamente con el Señor y ser más como Él. Como le pasó a Moisés, ¿verdad? 40 días y 40 noches a solas. Y cuando bajó, ¿qué estaba reflejando él en su rostro? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Y eso pasa cuando tú pasas tiempos de calidad a solas con el Señor.
No puede pasar en ningún otro momento. ¿Mm? El ayuno, obviamente, como lo podemos ver acá, es un acto voluntario. Tal vez en el Antiguo Testamento había una orden de cada año ayunar, pero hoy día es un acto voluntario. El Señor, ni yo te estoy obligando a que ayunen, es un acto voluntario, porque más bien nace de un deseo del creyente por estar a solas con el Señor y hablar con Él y pasar un tiempo bien sabroso con el Señor. Siempre diré que el ayuno es la reina de todas las disciplinas espirituales, o sea, de lo que vamos a hablar, de la oración, de la meditación, de la lectura de la palabra, de la alabanza, de la adoración, del tiempo de reposo y silencio, porque cuando tú ayunas haces todo eso. Entonces estudiemos un poquito el por qué, el para qué nosotros ayunamos. La práctica de la disciplina del ayuno, como cualquier otra práctica, debe ser primero motivada o movida más bien por buenas motivaciones, ¿sí? Con un propósito claro y con humildad. Debemos acercarnos al Señor con humildad. Es una pérdida de tiempo y corre peligro de convertirse, como les dije ya, en un acto simplemente religioso que a Dios no le agrada. Recuerden que precisamente el Señor no se agrada de esos sacrificios que simplemente se hacen como por querer tramar a Dios o por querer torcerle el brazo a Dios. Porque mucha gente ayuna y dice, voy a ayunar para que el Señor me regale a Juanita de novia, ¿no? Entonces después se ponen bravos porque Juanita se novió con otro, ¿no? Porque lo que están buscando es torcerle el brazo a Dios. Es una mala motivación. No hay un propósito claro y espiritual y verdadero en el ayuno, sino estamos buscando, como les decía, cosas egoístas, cosas que son simplemente para satisfacer mis deseos, que son solamente el ego. Y Isaías 1:13 al 14 decía, ¿sabe qué? Decía el Señor, no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo y el convocar asambleas ya no los puedo ni soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas y vuestras fiestas las tengo aborrecidas, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Entonces tengamos cuidado las motivaciones con que en este caso les estamos animando como Iglesia de la 140 que practiquemos el ayuno y las otras disciplinas espirituales. Como les decía, el ayuno trae grandes beneficios a nuestras vidas. Y son muchos los ejemplos que vamos a ver en la Biblia que nos muestra el por qué y el para qué ayunamos. Vamos a mirar un primer punto. Y el primer punto es, el ayuno nos fortalece espiritualmente. ¿Ustedes lo creen? Mateo 4:1 al 2 dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. A mí me encanta ver que Jesucristo, a pesar de ser Dios, yo creo que los que han estudiado la palabra kenosis, saben que Jesucristo mientras estuvo en esta tierra fue 100% hombre, por eso lloraba, por eso le dolía cuando le pegaban, ¿verdad? Por eso tenía hambre, pero fue 100% Dios, por eso calmó la tormenta, por eso sanaba enfermos, por eso echaba fuera demonios, porque Él es Dios. Amén. Pero como hombre Él necesitaba ¿qué? Fortalecerse en su ser interior o en su hombre interior. Porque lo que venía para Él no era fácil. Eran 3 años de ministerio. ¿Que fueron fáciles? Para nada. Perseguido por los fariseos. Muchas veces quisieron matarle. Tuvo que huir de varios lugares. Y Él sabía que en su ministerio Él cómo iba a terminar, muriendo en una cruz. ¿Y en quién buscó fortaleza? En su Padre. Y lo hacía constantemente, no solamente lo vemos acá, sino que lo vimos muchas veces levantándose muy de mañana, ¿verdad? Muy temprano en la mañana para tener tiempo a solas con su Padre, fortaleciendo su hombre interior. Ahora, inmediatamente iba a tener la tentación de Satanás, ¿verdad? Fue tentado por Satanás. Y por eso fue que Satanás perdió su tiempo, porque encontró a un Señor que no solamente es Dios, era hombre, pero que estaba fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Yo les pregunto a ustedes,
¿Cómo estamos saliendo a la calle hoy día, cada día? A afrontar lo que tenemos que afrontar. ¿Es fácil lo que afrontamos en la calle? ¿Es fácil lo que afrontamos en el trabajo? ¿Es fácil lo que afrontamos no más en la publicidad que vemos cada día, en la televisión, en lo que el computador te trae de un momento a otro en la pantalla? Hermano, si tú no estás buscando a Dios para fortalecerte, lo único que te puedo garantizar es que vas a caer fácilmente. Porque solamente somos fortalecidos por su Espíritu Santo. Y para eso se requiere que pases tiempos a solas con Él. Segundo, el ayuno revela la voluntad de Dios. Hechos 13, 1 al 3 dice: en la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. ¿Quién era Saulo? El apóstol Pablo. Y dice que entonces, después de ayunar y de orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. En la iglesia primitiva se practicaba el ayuno. ¿Amén? ¿O estoy mintiendo? ¿De dónde saqué esto? ¿De alguna encíclica papal? No. Se practicaba el ayuno, hermanos. Y wow, si se practicaba para cosas grandes, porque fue aquí, en 1 Corintios 13, en Hechos 13, que nos narra que en la iglesia de Antioquía todos estaban trabajando, ministrando, trabajando en la obra del Señor, y al mismo tiempo que hacían, pasaban tiempos a solas en Dios, en grupo, buscando la voluntad de Dios. Y ahí el Espíritu Santo, que les dijo: a este y a este me lo separan, porque los voy a mandar a misioneros. ¿De misioneros? A la misión. Eso no fue emociones de Saulo y emociones de Bernabé, como esos hermanos misioneros que, ay, me dio por ir a predicar en Zaire, y ni siquiera predican acá en la iglesia. No, no es cuestión de emociones, era que ministraban, trabajaban, y entonces ahí el Señor apartó y envió. Pero estuvieron buscando la voluntad de Dios cuando estaban ayunando. Y gracias a que pasó eso, ellos salieron en 3 viajes misioneros, donde casi toda Europa quedó evangelizada. Y gracias a eso, hoy los que somos creyentes estamos acá. ¿Saben que sí? Fue el trabajo, y me pongo a pensar, fue la disciplina de estos hermanos en pasar tiempo a solas con Dios, buscando su voluntad. En Éxodo capítulos 24 hasta el 32, es muy chévere ver que Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí a solas con Dios. Qué privilegio, ¿no? 40 y 40 noches. ¿Y qué pasó? ¿Fue allá nomás a mirar al Señor allá? No, el Señor le reveló su voluntad. Ahí fue donde le dijo: vea, el tabernáculo me lo haces así. Estas son las medidas. Estos son los utensilios que se van a usar, a colocar allí. Todo lo reveló allí. Reveló también todo respecto al sacerdocio. Cómo tenían que ser los sacerdotes, cómo tenían que ser ungidos, cómo tenían que ir vestidos. Pero lo más importante, allí le entregó las tablas con los 10 mandamientos, que hoy en día siguen siendo una regla de vida para nosotros. Ahí es donde nos medimos y decimos: bueno, ya soy salvo, gloria a Dios, no me salvo por cumplir al pie la letra de los mandamientos, porque sé que soy un pecador, pero ahí me mido cómo está mi vida espiritual. Mira cómo es de grande lo que pasa y lo que se revela cuando estás a solas con Dios. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? ¿No? Bueno, qué pesar. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Amén. Todos, yo no sé, yo creo que cada uno de nosotros estamos pasando por diferentes retos en la vida, más los jóvenes, ¿sí? Son los primeros que deberían estar diciendo: mañana ayuno, este sábado le dedico mediodía al Señor, quiero buscar su voluntad. Eso es así. Tercero, el ayuno restaura nuestra relación con Dios. Otra vez, amén. Vamos a ver por qué. Nehemías 9, 1 al 4. El día 24 de ese mes, bueno, no recuerdo ahorita el mes, se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí.
Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie confesando sus pecados e iniquidades que habían cometido sus padres. Puestos de pie, cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo el libro de la ley del Señor su Dios y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Esto a mí me rompió cuando lo leí. De verdad, hermanos. Pasaron un cuarto del día. ¿Cuánto es un cuarto del día? 6 por 4, 24. 6 horas leyendo la palabra. ¿Cuántos aquí han pasado 6 horas leyendo la palabra? Y pasaron 6 horas confesando sus pecados y adorando a Dios. 12 horas. Como dicen los muchachos, ¿qué nivel? Yo nunca lo he hecho, no lo he alcanzado. Es algo que me parece espectacular, porque imagínate, como Israel, como pueblo, como nación, a solas con Dios, leyendo su palabra, inquiriendo en ella, y 6 horas más adorándolo y confesando sus pecados. ¿Cuánto duramos nosotros confesando pecados? Gracias. 2 minutos. Señor, sí que la embarré, ¿qué tal? No, sí, que perdóname, como tú me limpias y de toda maldad ya te confesé, chao, me voy a trabajar, ¿verdad? Qué triste, pero casi es así. Yo no estoy diciendo que es así. Yo sé que hay veces que hay sinceridad y arrepentimiento, pero a veces no pasa más de 5 minutos. Pero esta gente pasó 6 horas confesando sus pecados, porque había, ¿sabes qué? Un genuino arrepentimiento. Si tú lees todo el contexto, dicen que estaban vestidos de silicio y de polvo, y eso significa un arrepentimiento total, postrados ante el Señor, diciendo: Señor, perdónanos, quiero restaurar mi relación contigo. Y yo te pregunto hoy, ¿cómo está tu relación con Dios hoy? Porque mira que muchas personas en la iglesia manifiestan: estoy triste, estoy deprimido, tengo ansiedad, y muchas veces es porque mi relación con el Señor está rota. Pero ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a pasar a solas con Dios, restaurando mi relación con Él, con ese Dios tan grande que tiene un amor tan ancho, tan profundo, tan alto, tan incomprensible, que está esperándote con los brazos abiertos? Ven, pasemos un rato a solas y restauremos la relación. Yo le pregunto a los casados, cuando ustedes cometen alguna equivocación con su esposa, ¿cuánto les cuesta restaurar su relación? A veces días, a veces meses. Eso no es tan fácil, ¿no? Es que, mamita, perdóneme. Chocolatina, flores, tarjeticas, mi amor, mire, yo no iba a hacer eso. ¿Por qué? Ahora tenemos un Dios tan grande, tan amoroso, tan lindo, que nos perdona de inmediato y dice: ven, y no solamente te perdono, sino charlemos un rato. Estemos un rato hablando a través de la palabra, conversemos, tomemos un tinto. Seamos amigos. El ayuno sin duda es un tiempo muy especial, y aquí lo pudimos ver, ¿no? Donde el Señor puede restaurar nuestra vida. No es dejar la comida y dejar el Facebook y todo eso por dejarlo. Si ven, es algo mucho más profundo. Mucho más profundo. Y qué lindo poder volver a restaurar mi vida espiritual si está rota por algún motivo. Cuarto, el ayuno es muestra de intimidad con Cristo. Mateo 9, 14 al 15. Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús le respondió: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Está hablando a sus discípulos, ¿cierto? Tampoco es una encíclica papal, vuelvo y le saco la palabra, ¿cierto? Los fariseos les decían, porque practicaban precisamente el ayuno como un rito. Oiga, ¿y estos por qué no practican el ayuno? Y el Señor les dice: si están conmigo, ¿para qué practican el ayuno? Si aquí me tienen. El Señor dormía en la pieza de lado. Si tienen algo que preguntarle, se iban para la pieza del Señor. Es que tengo una preguntita. Estaban ahí con Él. Qué privilegio, ¿no? Súper. Pero un día les será quitado, y entonces ¿qué?
ayunarán. Entonces, ¿cómo? Ahí podemos darnos cuenta que el ayuno, lo que buscamos en el ayuno es una intimidad con el Señor, pasar un tiempo allí a solas con Él. Sí, fortalecer nuestra intimidad mucho más con Él, conocerlo más, preguntarle, hablar con Él. ¿Para qué lo iban a hacer en vida cuando Él estaba ahí con Él? No, para nada. Seguramente, y como podemos ver en Hechos 13, lo hicieron cuando el Señor no estaba. Como ya les he dicho, el principal propósito del ayuno es pasar tiempos de calidad solas con Cristo para hablar con Él, escucharlo y adorarlo. Amén. Quinto, el ayuno demuestra nuestra dependencia en Dios ante decisiones difíciles. ¿Cuántos tienen que tomar dentro de poco una decisión difícil? Alcen su mano. ¿Con quién me voy a casar? Es una decisión difícil, ¿no? ¿O es fácil? Para nada, ¿no? ¿Qué trabajo voy a escoger? Por ejemplo, los jóvenes, ¿qué estudio? Hay decisiones que son súper difíciles y bueno, y para algunos es, bueno, Señor, ¿me estás llamando a las misiones realmente? Eso es una decisión difícil, ¿cierto? O cambiar de ministerio en la iglesia. Bueno, hay muchas decisiones difíciles. Y aquí hay algo que me encanta. Bueno, siempre voy a decir que la Biblia me encanta toda. Esther 4:15-16 dice, y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo, que era primo de, algunos dicen que el tío no, era el primo de Esther, le dijo, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa, no Boyacá, sino Susa ya, ¿sí? En el imperio persa, y ayunen por mí, no coman ni beban por 3 días, ni de noche, ni de día, también yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si muero, que muera, si perezco, que perezca. Amán, los que han leído el libro de Esther, era un enemigo acérrimo del pueblo judío y se había propuesto acabar con el pueblo judío y le caía gordo Mardoqueo, era el primero que iba a matar y mandó a hacer una horca grandísima y dijo, el primero que cuelgo ahí es a Mardoqueo, ¿sí? Entonces la reina Esther se entera de eso porque ella era una de las esposas del rey Asuero, que era el rey persa de esa época, y se entera de ese plan. Y entonces dice, era una decisión difícil, debo ir, pero se tienen que respetar los turnos. Usted no puede aparecer allá, no, es que vengo a hablar con el rey, ¿por qué? No era casi nada, lo iban matando por hacer eso. Entonces ella, por eso ella dijo, y si perezco, que perezca. Por eso lo decía, con conocimiento de causa. Y esa mujer llega allá y se acerca al rey, y miren lo que pasa, se los voy a leer. Esther 5:2-3. Cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro y el rey le dijo, ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. ¿Ah? ¿Usted quiere gracia sobre gracia? Pero si no se acerca al Señor, ¿será que lo puede obtener? No, esto es hermoso. Esto de verdad, yo no sé, lo que pasa es que ya como que dejamos de impresionarnos con la palabra de Dios, como dice Chan cuando estábamos leyendo y estudiando Marcos allá en ese curso de Right Now Media, ¿no? Uno deja de sorprenderse con la palabra y decir, ya como que lee uno, sí, el Señor concedió la petición, sí. No, esto es hermoso. El Señor dio gracia sobre gracia. El Señor escuchó y le dio más de lo que Esther estaba esperando. Pero el pueblo estaba ayunando 3 días y 3 noches por esa petición. Esta acción nos enseña que la práctica del ayuno muestra dependencia. O sea, hay un gran error, sin duda, en que queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas sin tener en cuenta a Dios. Y así andamos todo el día. Y por eso nos estresamos. Y por eso nos enfermamos y por eso nos cansamos y por eso estamos como estamos, porque queremos hacer las cosas yo. Y el Espíritu Santo viene a decirme algo y que yo estoy solo aquí trabajando, haciendo esto. Y por eso es que pasa. Y por eso las cosas salen mal también. Pero esto muestra dependencia de Dios.
Y con eso les estoy animando, hermanos, ayunen. Sexto, el ayuno abre puertas ante las dificultades. Esdras 8, 21 al 23. Luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. En realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera a los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que en él confían, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y él nos escuchó. Hermoso pasaje, otra vez, que nos anima a buscar a Dios en ayuno cuando tenemos que pasar por dificultades. ¿Cuántos están pasando alguna dificultad acá? ¿A usted no le anima esto? ¿Verdad? Ellos tenían un camino bien difícil desde la capital de Persia, tenían que caminar hasta Jerusalén. Ese camino era conocido porque allá robaban la gente, mataban y el pueblo tenía que pasar por allá. Por eso es que él dice, ¿sabe qué? Vamos a ir y armémonos de palos, de fusiles, de todo, que aquí los vamos a atender. No. Dijo, ayunemos y oremos para que el Señor nos proteja. Y el Señor los escuchó y los protegió. Qué bonito, ¿no? Qué bonito para todos aquellos que sin duda estamos de pronto pasando o tenemos que pasar alguna dificultad. Dios escucha a los que confían en Él y dependen en Él. Amén. Y como hemos visto, recibiremos gracia sobre gracia. Concluyo respondiendo a alguna pregunta que las personas le hacen a uno sobre el ayuno, ¿no? Y es, bueno, ¿cuántos tipos de ayuno hay en la Biblia? Hay un libro que les recomiendo, se llama Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Si alguno lo está anotando, lo repito. Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, de Donald Whitney. Es excelente, te lo recomiendo. Y allí habla de algunos tipos de ayuno, que me parece interesante. Primero, un ayuno normal. ¿Qué es ese tipo de ayuno que se practica comúnmente, ¿no? Como el que, bueno, aunque fueron 40 días y 40 noches, pero dice que fue común el que hizo Jesús, porque es como lo normal, ayunar dejando de comer, ¿sí? Él se fue a un desierto, eso es normal, o sea, se fue a un lugar solo, sin bulla, sin nada que me distrajera, y decidió no comer. Parece que él sí tomó agua, es lo más claro. ¿Por qué? Porque cuando el diablo viene no le dice que transforme alguna cosa en agua, sino que transforme esas piedras en pan. Y dice que él tuvo hambre después de esos 40 días y 40 noches. Se ha comprobado, ya hay una forma médica, y eso ahí, si está por aquí Kimberly, mira, si es mentira, eso es verdad. Estuve en el anterior culto y no estoy mal. Y es una realidad que el cuerpo humano puede pasar 50 días sin comer. ¿Se imaginan? Y eso pasa, por ejemplo, con los náufragos en el mar, ¿no? Pero solamente puede pasar 7 días sin tomar agua. Entonces, seguramente Jesucristo tomó agua. Entonces, muchas veces cuando practico el ayuno, no está mal que tomes agua. Toma agua durante todo el tiempo que decidas estar a solas con el Señor. Segundo, hay un ayuno parcial. Es donde se consumen ciertos tipos de comida, ¿sí? Eso lo vimos en Daniel, ¿no? Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. ¿Y qué comió? Legumbres. ¿A cuánto les gustan las legumbres acá? Lechuga, cebolla, también. Sí, nada de carne. Es un ayuno parcial. Habla aquí también de un ayuno absoluto. Un ayuno absoluto es aquel donde no se consume ni comida ni se consume agua. Lo vimos en la petición que le hace Esther al pueblo. Dice, vamos a pasar 3 días y 3 noches, ni agua ni comida. Tremendo, ¿no? Ni agua ni comida. 3 días. Eso es un ayuno absoluto, ¿no? Parece que también lo tuvo Saulo, según lo narra ya en Hechos 9. Después de que tuvo su encuentro con Jesús, quedó ciego y duró 3 días y 3 noches. Y dicen que ni comió ni bebió. Sin duda, a solas con el Señor, preguntándole, y yo que era un fariseo y ahora tú
vienes y tocas mi corazón, cuéntame qué más tengo que hacer. 3 días, ¿cuánto le habrá hablado el Señor allí? Un ayuno total porque no podía ni ver porque quedó ciego. Nada lo podía distraer. Hay un ayuno sobrenatural, uno. Ese es el único. Y es el que hizo Moisés, que duró 40 días y 40 noches. Y Deuteronomio 9:9 dice que no tomó agua ni comió nada. ¿Por qué digo que es sobrenatural? Porque es que nadie puede resistir eso. O sea, si alguno lo va a hacer, me invita al velorio en unos 8 días. Si de pronto desea hacer ese tipo de ayuno, me cuenta. ¿Sí? No, es sobrenatural. Pues bueno, sin duda, estaba con Jehová Jireh, estaba con el Dios proveedor. Él proveyó sobrenaturalmente sobre la vida de Moisés para que resistiera todo ese tiempo. Y habla de un ayuno ocasional, porque son ayunos que de pronto se practican a causa de algo especial. ¿Sí? De algo ocasional, como la enfermedad de un hermano. Uno puede decir, oye, mañana voy a ayunar por X o Y persona o por mi esposa que está enferma, yo qué sé. Y eso es algo que no está diciendo, por eso es que me gusta, porque esto no es algo religioso, ¿cierto? De que es que hay que hacerse todos los sábados en la mañana. No, usted hágalo cuando pueda y cuando sepa que puede sacar un tiempo a solas con el Señor, sáquelo, sea lunes, martes, miércoles, a la hora que sea, pero hágalo, ¿sí? Hermanos, la Biblia nos muestra un ayuno que es privado, que es el que las personas hacían a solas, donde incluso el Señor Jesucristo le dice, vea, cuando ustedes vayan a ayunar, por favor, no le unjan su cabeza y no le muestren a los hombres que están ayunando poniendo cara ahí de hambrientos, ¿no? Ay, no, es que estoy ayunando. No, porque eso es hipocresía. ¿Sí? Dice que cuando lo hagan, entren en secreto, ¿cierto? Y estén con su Padre en secreto, y su Padre que los ve en secreto los va a recompensar en público. ¿Sí? Es algo que hago realmente, cuando lo hago personalmente no es para sacar pecho. Estuve en iglesias no de corte conservador, sino de otras, y allá había como una especie de lucha por quién era más duro para ayunar. Ah, no, yo sí he estado 10 días. Sabrá Dios si era cierto, pero aparecía una competencia. Esto no es de competencia. Si usted decide estar un sábado en la mañana, 6 horas, a solas con el Señor, en algún lugar, perfecto. Nadie le está diciendo que haga 12 ni que haga 24. Pero recuerden que debe tener un propósito claro. Buscar a Dios, buscar su voluntad y cumplirla. Y acérquese con humildad a Él y practíquelo. Habla también de algunos ayunos que eran grupales, ¿no? Como los que vimos en Esdras, como los que vimos en Esther y en Nehemías. Aquí dice en Joel 2:15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad ancianos, congregad niños, o sea, todos congregados ayunando. Y eso es algo en lo que quiero que como iglesia empecemos a practicar. Así aquí empiecen nomás llegando 2 o 3, me gustaría que se instaurara, y ya les vamos a hablar con los ancianos, y vamos a mirar si lo hacemos los sábados en la mañana, al menos una vez al mes, venir y ayunar acá, 6 horas. Aquí arrancamos 7 de la mañana, de las 12, cortamos y nos vamos para la casa. A pasar tiempo de calidad adorando, leyendo la palabra, estudiando en Él, inquiriendo más en Él, adorando, orando. ¿Les parece? Y si alguno se quiere unir, bienvenido. Pero también esto es una invitación a que empiecen a practicar el ayuno de manera personal. ¿Han visto los beneficios que tiene? Y repito simplemente los puntos rápidamente. ¿Usted realmente desea ser fortalecido espiritualmente? ¿Está pasando por una batalla en este momento con algún pecado? ¿Usted desea saber la voluntad de Dios? ¿Usted desea restaurar su relación con Dios? ¿De pronto está rota? ¿Usted desea tener más intimidad con Él? ¿Mostrar que depende de Él en cada una de las decisiones que toma? ¿Estar con Él para que le abra puertas en esas decisiones difíciles, en esas dificultades que de pronto está atravesando? Ayunemos.
Ayunemos, ese es un ánimo y como les digo, vamos a convocar algo grupal aquí para que lo hagamos, ¿vale? Por ejemplo, ahorita que se acerca una campaña de evangelismo como las que hemos estado haciendo, qué chévere que nos podamos reunir para que ese día lleguen personas a Cristo, para que ese día sean tocados porque a veces lo hacemos en nuestras fuerzas, luego repito, con oraciones a veces que no pasan de un minuto. Señor, que nos vaya bien. De verdad, a veces de verdad nos falta tener esos tiempos de calidad. Aquí cuando una pareja de esposos está mal, ¿sabe qué les aconsejamos? Deje sus niños con la suegra, deje sus niños con la mamá y váyase en 5 días, piérdasen y pasen un tiempo a solas, restaurando su relación, fortaleciéndola. Así mismo hay que hacer con Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias porque tú nos dejaste allí enseñanza sobre el ayuno. Perdónanos porque somos perezosos, porque muchas veces nos da es más pereza que otra cosa. No hay nada en la doctrina que nos diga que no debemos pasar tiempo a solas contigo. Al contrario, hay un ánimo a pasar contigo cada día y pasar tiempos de calidad, Señor, estando contigo íntimamente para abrazarte, para contarte nuestras cosas, para escuchar tu preciosa voz, Señor, para que tú nos animes, nos des una palmada allí, Señor, en nuestra espalda y nos impulse, Señor, a vivir esta vida cristiana que no es fácil, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar la pereza a un lado, Señor, a ser disciplinados para pasar contigo, Señor, el mejor de los tiempos. Sin ti, Señor, no somos nada. Por eso queremos estar contigo. En tu nombre, amén y amén.